Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. El camión de Keystone City, que transportaba un proyecto experimental de Evo Laboratories, estaba a solo unos minutos de llegar a las fronteras de Central City. Central City no tenía seguridad en las fronteras que la separaban de Keystone City, por lo que la única ventana de oportunidad para que el Capitán Cold y su tripulación interceptaran el camión y ejecutaran su plan era atacarlo a una distancia bien calculada, a menos de 3 minutos de la frontera. Cold y su tripulación estaban en posición y listos, esperando el objetivo que se acercaba. Tom observó la operación desde lo alto de un edificio alto situado a una distancia razonable del atraco. Miró a través de los prismáticos que tenía en las manos, emocionado por ver cómo se desarrollaba todo. Cold y su equipo se agacharon en motocicletas detrás de una fila de autos abandonados en las afueras de Central City. Habían estado planeando esta emboscada durante días y ahora estaban a solo unos minutos de ejecutar su plan. Esperaron con anticipación, esperando el camión y que su capitán les diera la señal de go. Cold levantó la mano, haciendo señas a su tripulación para que se callara y se mantuviera agachada. A lo lejos, podían escuchar el sonido del camión de transporte que se acercaba. Se asomó por encima del capó de un viejo sedán y vio la camioneta, era exactamente la misma que había en la información que había obtenido y se estaba acercando. Activó el temporizador de su reloj, luego sacó un walkie-talkie y le susurró: Equipo 1, tomen posiciones. Un equipo de 4 hombres con pasamontañas negros y rifles de asalto emergió de detrás de una estructura cercana con sus motos de cross negras mientras perseguían al lado del camión, adoptando una formación de diamante con el camión en el medio. ¿Por qué motos de cross? Te preguntarás, esto se debe a que son rápidos, versátiles y duraderos, lo que permite maniobrar fácilmente en áreas remotas. Llevan el vehículo perfecto para un atraco de este tipo. Luego, cada equipo lanzó un dispositivo portátil que tenía forma redonda e inmediatamente se adhirieron a la carrocería del camión, desactivándolo. 2 miembros del equipo se acercaron al lado del conductor mientras que los otros 2 se acercaron al lado del pasajero, abrieron las puertas y apuntaron con sus armas a los conductores, quienes rápidamente levantaron las manos y salieron del camión. El Capitán Cold esperó la señal y cuando la recibió, él y su equipo de 2 hombres salieron de sus escondites, con las armas listas. Rápidamente aseguraron el walkie-talkie del conductor mientras la voz de un hombre desde la parte trasera del camión vibraba desde él, preguntando por qué el camión se había detenido. Se dirigieron a posiciones para saquear la carga del camión, tratando de trabajar rápidamente para evitar ser detectados por la policía. Sin embargo, el problema de la seguridad adicional en la parte trasera del camión debía resolverse rápidamente, ya que perdían tiempo constantemente y tenían que aprovecharlo al máximo. Cualquiera de los hombres en la parte trasera del camión podría haber contactado a la policía en busca de refuerzos en ese momento, pero uno de los miembros de la tripulación respondió al walkie-talkie y asumió la identidad del conductor mientras respondía. Todo claro, nada de qué preocuparse. Se está trabajando en la carretera y un par de trabajadores de la construcción están despejando el camino para nosotros en la carretera. 2 inmediatamente dio una respuesta, implantaron un pequeño explosivo en las cerraduras del camión y la explosión alarmó a los guardias. Antes de que pudieran reaccionar a la repentina situación mientras aún estaban desorientados por la explosión, instantáneamente tenían armas apuntando a cada una de sus cabezas. Lentamente levantaron sus manos en el aire en señal de remisión, porque cualquier movimiento repentino conduciría a un final eminente. Sí, estaban cubiertos con chalecos antibalas y bien protegidos, pero sus rostros solo estaban protegidos por viseras y un disparo en la cara sería un fin inmediato del juego. Dominándolos, derribaron a cada guardia asestándoles fuertes golpes en la cabeza con rifles de asalto e inmediatamente se dirigieron al objetivo principal, que era el proyecto que necesitaban robar, pero estaba dentro de una gran caja fuerte de metal y tenía una cerradura de escaneo de iris por seguridad, lo que significa que solo se abriría cuando escaneara la retina de un personal específico. Cold pensó para sí mismo mientras se encogía de hombros ante su curiosidad sobre lo que implicaba exactamente el experimento.
Sintió que la persona que había pasado por muchos problemas para proteger el proyecto había fracasado y que ahora era un juego limpio para él robarlo. Parecía que habían chocado con un tocón en el camino de la misión. Su capitán sonrió y los animó a mantener la calma, ya que estaban a punto de perder la compostura y deliberaron sobre cómo llevarían la caja fuerte de metal de gran tamaño. Teniendo en cuenta el hecho de que Cold se saltó el uso de láseres para las cerraduras del camión y simplemente explotó las cerraduras en su lugar, ahora era el momento de poner el láser en uso. 2. El capitán Cold cortó un tamaño racional en la pared frontal de la caja fuerte de metal antes de golpearla y luego extrajo su contenido. 3. Era un maletín sellado y requería una llave especial para abrirlo, pero no era su problema porque su trabajo era conseguir el maletín que albergaba el objetivo. Mirando su temporizador, se hizo evidente que apenas les quedaban 2 minutos antes de que de repente diera una orden. Muy bien, chicos, vámonos. Les dio instrucciones antes de darse cuenta de que los policías ya se estaban acercando, 1 minuto antes del tiempo bien calculado. Al parecer, uno de los guardias había activado un botón de pánico durante la conmoción cuando las cerraduras del camión se abrieron con explosivos controlados. Se trata de un hecho sin precedentes que nadie ha notado todavía. Mientras cargaban los bienes robados en su propio vehículo, el sonido de las sirenas llenaba el aire mientras los ladrones miraban plácidamente a su alrededor en busca de la ruta de escape. Acababan de robar el camión y estaban huyendo cuando vieron las luces azules y rojas intermitentes de los coches de policía que se acercaban. Esta es la razón exacta por la que siempre les digo que hagan el plan, ejecuten el plan, esperen que el plan se descarrile y lo desechen. Ahora es el momento de un plan de contingencia. Colt se dirigió a su tripulación mientras les hacía señas para que se separaran y trataran de perder a la policía en el laberinto de calles y callejones, y luego se reunieran en uno de sus escondites ubicados dentro de la ciudad. 4. El capitán Frío no pudo evitar sentir una descarga de adrenalina. Esto era para lo que vivía, la emoción del atraco, el torrente de sangre de la persecución policial. Tom quedó completamente impresionado por su eficiencia y capacidad para adaptarse a cambios inesperados en el plan. Reconoció que esto era lo que significaba ser hábil en el trabajo de uno, y ejemplificaba el profesionalismo. Después de abandonar la escena, se dirigió a su casa, anticipando el éxito del atraco y el depósito de una suma sustancial de dinero en efectivo en una cuenta bancaria en el extranjero bajo un nombre falso, que había sido arreglado por Cold. El capitán Cold entró en la percha privada, con el abrigo arremolinándose detrás de él mientras caminaba confiado hacia el cliente que esperaba. La percha estaba tenuemente iluminada, con solo unas pocas luces fluorescentes parpadeantes en lo alto. Cold pudo ver la silueta del cliente, una figura sombría envuelta en la oscuridad. Sin decirle una palabra, Cold sacó una gran bolsa de lona de su hombro y la colocó en el suelo frente al cliente. El cliente dio un paso adelante, metió la mano en la bolsa y sacó el maletín. Cold observó cómo el cliente examinaba el caso, con el rostro inexpresivo. ¿Está todo en orden?, preguntó Cold, con voz baja y firme. El cliente asintió, sin dejar de examinar el maletín. Parece que has entregado exactamente lo que te pedí. Mi gente se encargará de todo. Cold asintió, satisfecho. No tenía necesidad de echar un vistazo al interior de la mercancía, sabía que era de primera categoría y que alcanzaría un alto precio en el mercado negro, pero el dinero no parece ser su problema, por lo que definitivamente tienen un propósito diferente para el experimento que había robado. Entonces seguiré mi camino, dijo Cold, volviéndose para marcharse. Espera, dijo el cliente, levantando una mano. Tengo otro trabajo para ti, pero sería dentro de un año, si estás interesado. Cold levantó una ceja. Siempre me interesa un buen trabajo. ¿Qué tienes en mente? El cliente sonrió, y Cold supo que le esperaba otro atraco rentable. Dado que se extendió por un período de tiempo de años, es posible que quieran tener todas las necesidades listas antes de contactarlo para robar el último requisito. Salió de la percha emocionado por el siguiente trabajo. El frío del aire afuera no hacía nada para desanimarlo. Tom yacía en la cama, mirando al techo, todavía asombrado por el éxito del atraco del día anterior. Había planeado el robo y la tripulación de Leo lo había ejecutado con estilo, y ahora estaba cosechando las recompensas. Cuando comenzó a hacer negocios con Leo, se había preguntado cómo sería vivir la vida de un cerebro criminal, y ahora ese pensamiento se había convertido en realidad. 10. Mientras yacía allí, perdido en sus pensamientos, escuchó un pitido de su computadora portátil. Se levantó y se acercó a su escritorio donde estaba la computadora portátil, curioso por ver qué era.
Aunque había estado esperando su parte del acuerdo anterior con Leo, todavía se sorprendió al ver una gran suma de dinero acreditada en su cuenta en el extranjero. Tom no podía creer lo que veía. Se sentó en su escritorio y miró fijamente la pantalla de la computadora portátil, todavía asombrado por lo que había recibido como corte de una operación. Mientras estaba sentado allí, su mente se llenó de pensamientos sobre todas las cosas que podía hacer con su nueva fuente de ingresos. Pensó en las cosas que podría comprar si seguía así y acumulaba una fortuna. Podía comprar un coche de lujo, una casa grande y todos los lujos que la gente normalmente anhela. Incluso podría jubilarse anticipadamente y vivir el resto de sus días con comodidad. 7 no. Para la mayoría de la gente, sí. Pero para Tom, estas cosas no tenían mucho atractivo. Había crecido en un hogar rico en su vida anterior y ya había experimentado el lujo casi al máximo. 5 sabía que tenía que tener cuidado con el dinero y no dejar que nadie lo supiera. Ni siquiera tenía un amigo con el que pudiera compartir cosas. Tendría que mantener un perfil bajo y pasar desapercibido durante un tiempo. Pero ese era un pequeño precio a pagar por la vida de comodidad que deseaba tener. 2 pitido. El sonido de su teléfono desechable lo sacó de sus pensamientos, la pantalla se iluminó y mostró el nombre Leo. Respondió a la llamada mientras Leo hablaba en su habitual tono tranquilo y relajado. Oye chico, solo quería llamarte y hacerte saber que seguí adelante y transferí tu parte de nuestro trabajo ayer, a tu cuenta en el extranjero, dijo Leo. Lo acabo de ver y tengo que decir que estoy impresionado con la cantidad de un trabajo. No esperaba una suma tan grande, dijo Tom con sinceridad. No pudo evitar preguntarse cuál habría sido el corte de Leo si el suyo era tan grande. Todo depende del trabajo y del cliente. Te avisaré si surge otro contrato que requiera tu experiencia, dijo Leo. Más tarde, chico, no te metas en problemas hasta entonces y también cuida de ese gran cerebro tuyo. 4 claro, respondió Tom mientras colgaba el teléfono. Tom cerró su portátil y se recostó en la cama, con una gran sonrisa en su rostro. Cerró los ojos y se quedó dormido, contento con el éxito de su primer trabajo como cerebro criminal. 2. Tom se sentó en medio de su sótano, que tenía espacio más que suficiente para un gimnasio en casa. Sus ojos estaban cerrados por la concentración, ya que había estado trabajando en el desarrollo de sus habilidades telequinéticas durante meses. Había hecho buenos progresos, pero aún estaba lejos de perfeccionarlos. 3 se concentró en las mancuernas frente a él, cada una de las cuales tenía diferentes pesos para probar su fuerza y control. Quiso que ambas mancuernas se levantaran y se elevaron a una altura razonable justo por encima de su cabeza, con la mente sola y sin ningún gesto con las manos. 5 Animado por este pequeño éxito, Tom se esforzó más. Intentó levantar un coche al otro lado de la calle a través de la ventana, pero fue en vano. Todavía no era lo suficientemente fuerte como para levantar un coche, pero estaba decidido a llegar allí. 10 Continuó concentrándose en una sola mancuerna, esta vez era la más ligera. Quiso que se moviera más rápido hacia él y comenzó a volar a través de la habitación, dirigiéndose directamente hacia el pecho de Tom. Tom podía sentir el sudor en su frente mientras luchaba por crear una barrera de desviación frente a él que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de la mancuerna. 3 La mancuerna pareció golpear una densa pared de aire, que parecía una gruesa estructura de vidrio frente a él, en el último minuto. Creó ondas similares al agua en el aire alrededor del lugar donde golpeó. Pero salió volando en otra dirección, por suerte estaba en el sótano y se estrelló contra unas cajas. Definitivamente rompió algo dentro de esas cajas. Apenas pudo crear una barrera que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar la mancuerna inconscientemente, pero no pudo evitar pensar en sí mismo como loco por intentar tal experimento. Podría haber provocado un dolor insoportable y lesiones internas. Lo hizo una y otra vez con la esperanza de mejorar la resistencia de la barrera. Pero cada vez que lo hacía, su corazón daba un vuelco más rápido, temiendo que no fuera lo suficientemente fuerte. Tenía que endurecer su determinación, sabiendo que la barrera sería tan fuerte como su voluntad mental. 11 Tom continuó con este ejercicio hasta que se sintió seguro tanto de su barrera de desvío como de sí mismo. Su corazón ya no saltaba cada vez que veía que la mancuerna se acercaba a él a toda velocidad, su subconsciente se había acostumbrado al hecho de que tenía que protegerlo de daños externos. Pasó a entrenar la precisión de su telequinesis. Tom colocó un bolígrafo en el suelo y le ordenó que levitara en el aire y se moviera frente a un libro que ya tenía flotando en el aire. Al principio, le resultaba difícil mantener el libro en su sitio mientras intentaba controlar el bolígrafo para escribir las palabras que tenía en mente.
Tendría que tomarlo palabra por palabra a medida que formaba la oración. 2. A medida que entrenaba, los movimientos del lápiz se volvían más controlados y precisos. Fue capaz de dirigirlo para que se mantuviera en una línea de margen específica y deletrear palabras para formar una oración. Era mentalmente agotador y le costaba mucho trabajo y concentración poder hacerlo, pero esperaba que le resultara más fácil a medida que obtuviera un mejor control sobre sus poderes. 5. Fue una experiencia emocionante para Tom, que nunca antes había experimentado tanto control sobre sus poderes. Aunque lo agotaba mentalmente, ahora tenía la sensación de que sus poderes eran una extensión de su mente. Tom continuó entrenando durante horas, esforzándose hasta el límite. Sabía que dominar su telequinesis era crucial si quería poder usarla en situaciones del mundo real para sobrevivir en este mundo loco en el que no vivía. Se entrenó a sí mismo para controlar múltiples objetos a la vez, e incluso proyectó sus poderes para mover objetos distantes hasta que se sintió agotado. 2. Al final del día, Tom estaba exhausto, pero sentía una sensación de satisfacción y realización personal por el hecho de que había progresado un paso más en el perfeccionamiento de su telequinesis. La fatiga que sintió ese día no tenía comparación con ninguna otra que hubiera sentido antes, pero siempre supo que esto era un trampolín. Entendió que cada vez que se esforzaba hasta el borde del agotamiento mientras entrenaba sus poderes, eso ayudaría a aumentar su resistencia y fortalecerlos. Cada vez que usaba los poderes que había despertado unos meses atrás, siempre tenía un nudo en el estómago como si no los estuviera usando en todo su potencial. Sabía que había mucho más que podía hacer. Podía sentir que la telequinesis era solo la punta del iceberg, era muy frustrante saber que había mucho más que podía hacer, pero actualmente estaba limitado por su falta de dominio sobre ellos y su debilidad actual. 24. La idea de ser atacado por uno de esos psicópatas en este universo loco y no poder protegerse debido a su debilidad actual, era un pensamiento que seguía molestando en el fondo de su mente. Trató de ignorarlo cada vez. La posibilidad de que él, siendo un cerebro criminal en el que se había convertido no hace mucho tiempo, y un héroe en un caso inesperado, tuviera sus operaciones rastreadas hasta él, necesitaría ser lo suficientemente fuerte como para defenderse y escapar de la captura. Había recorrido un largo camino en su entrenamiento, y sabía que con la práctica continua, podría obtener el dominio total de sus poderes. Tom se fue a la cama esa noche con un sentido de propósito, decidido a continuar entrenando y perfeccionando sus habilidades de cualquier manera que pudiera. 5. Punto de vista 1. Se sentó en su laboratorio subterráneo, rodeado de su equipo de científicos e ingenieros. Acababa de recibir un equipo crucial para su último proyecto. Una poderosa fuente de energía que sería el componente clave de su arma definitiva. Le pagó a un matón de poca monta una gran cantidad de dinero en efectivo para asegurar el equipo necesario que necesitaba y lo logró. Su leal secretaria manejó todo, desde las negociaciones hasta los pagos, de una manera que nunca podría ser rastreada hasta mí. 2. Antes de obtener este equipo, que era un proyecto en curso en los laboratorios Ivo y que iba a recibir sus toques finales en Central City, su secretaria le había pagado al mismo matón de baja estofa para que le consiguiera un diamante que podría cambiar las reglas del juego en su arsenal. Le hizo robar el diamante Kandak, una parte vital de su proyecto en curso. La seguridad era de primera categoría y, sin embargo, tuvo éxito en robarla. Podía ser un delincuente humilde pero era bueno en su trabajo. Por fin, dijo, con un dejo de triunfo en la voz. Con esto, mi plan finalmente puede llegar a buen término. Tos se puso de pie y se acercó al gran plano que estaba extendido sobre la mesa frente a él. Señores, tenemos todo lo que necesitamos para construir el arma más poderosa del mundo. Y con él, finalmente podremos derrotar a nuestros enemigos, ni siquiera Superman podría detenernos. 10. Haré que tanto Black Adam como Superman se postren a mis pies en la derrota. Superman había sido mi mayor enemigo desde que tengo memoria, siempre entrometiéndose e interceptando mis planes. Mientras que Black Adam tuvo las agallas de amenazarme, en mi cara. Bueno, no más, porque una vez que termine con este proyecto, nadie podrá detenerme. No me importa cuánto tiempo tarde en completarse este proyecto, siempre y cuando salga perfecto y sin fallas, seré imparable. Sonrió mientras disfrutaba de la idea de conquistar el mundo y a todos sus adversarios. 13. Los científicos e ingenieros asintieron con la cabeza, sus rostros se iluminaron de emoción y miedo. Sabían que los planes de su jefe eran peligrosos y ambiciosos, pero también sabían que era un genio y que su arma no se parecería a nada que el mundo hubiera visto jamás. Pero debemos movernos rápidamente, continuó.
No podemos permitir que nadie se interponga en nuestro camino. Debemos trabajar día y noche para garantizar que esta arma se complete lo antes posible. El equipo se puso manos a la obra, ensamblando las distintas partes del arma con precisión y habilidad. Lo observó con una sensación de satisfacción, sabiendo que estaba a punto de lograr su objetivo final. Le mostraría al mundo que él era el verdadero maestro del poder y el control, y que nadie, ni siquiera Superman, podía interponerse en su camino. 12. Punto de vista de Tom. Había estado viendo y observando a los superhéroes y a sus compañeros. Esos niños han estado explotando últimamente como lo estaban en todas las noticias. Muestran potencial para convertirse en la siguiente liga, tomando el relevo de sus predecesores. Los héroes que todos en este versículo vieron como sus salvadores son mucho más populares incluso que el presidente. No me sorprendería que uno de estos compañeros fuera un estudiante de mi escuela. Desde que llegué al verso de DC, apenas me inmuté por la mayoría de las cosas que habían sucedido aquí, ya que había sido testigo de cómo la gente hacía lo imposible y las historias increíbles se apoderaban de las noticias. En lugar de ponerme nervioso o asustado por ciertos incidentes, me divertían la mayoría de las veces. No me pregunto si poco a poco estaba perdiendo la cordura, pero estaba empezando a amar este verso loco, nunca se sabe lo que podría pasar al minuto siguiente. Personalmente, creo que los superhéroes son completamente OP a diferencia de sus contrapartes ficticias en mi verso anterior, especialmente Superman. 10. La forma en que habló con los medios de comunicación sobre los eventos que llevaron a la Liga de la Justicia a acudir al rescate. Tenía el aura y la confianza, el carisma de un líder. Incluso a través de las noticias, su presencia era bastante intimidante, si fuera un supervillano habría sido un gran dolor de cabeza para el mundo. 2. Pero aún así no era un fanático, los héroes se esfuerzan demasiado por ser perfectos a los ojos del público. Siempre quieren ser pintados como santos, pero me gustaría que fueran reales con el mundo la mayoría de las veces, como Batman. 14. No tiene nada que demostrarle a Gotham y simplemente hace lo que mejor sabe hacer. Lo cual era patear traseros, mantener la ciudad segura, mientras fracasaba en ella, y cambiar de compañero como si sus problemas parentales lo hicieran incapaz de mantener uno durante mucho tiempo. Especialmente después de que registran entre 18 y 20, que es cuando generalmente deciden rebelarse un poco y eligen valerse por sí mismos. 22. Sin embargo, no los culpo, Batman no es un padre o figura guardián ideal, pero los entrenó bien. Los preparaba para cualquier cosa y cualquier tipo de situación en la que pudieran encontrarse, o eso creo por las historias que escuché de mi mejor amigo y las pocas caricaturas que vimos junto con los cómics. Ese era el conocimiento básico que tenía sobre Batman, aparte de lo inteligente que es, creo que es demasiado inteligente para un humano y demasiado fuerte con hiperreflejos para un atleta. Los informes de incidentes en las noticias que involucraban a Batman eran horribles. La idea de que él es humano y es capaz de luchar contra seres divinos si se le da suficiente tiempo para prepararse, a menudo me divertía. 11. Linterna Verde rara vez aparecía en las noticias a menos que la Liga de la Justicia estuviera siendo honrada o celebrada. Supongo que a menudo estaba fuera del mundo. Pero hace algún tiempo se filtró un video de él luchando contra un criminal. Tengo que decir que tener los poderes para llevar la imaginación a la realidad es un poder muy aterrador que se le otorga a un ser humano. Tendría que ser bien disciplinado para no caer en la tentación de hacer ciertas cosas. 9. La Mujer Maravilla era realmente una belleza, su belleza era tan impresionante como podía serlo. Su aura de princesa guerrera siempre estaba a su alrededor cada vez que la veía en las noticias. 4. Honestamente, no tengo ningún problema con nadie ni odio a ningún miembro de la Liga de la Justicia, pero realmente espero que no se interpongan en el camino de ninguna operación que me involucre. Quién sabe qué pasaría si me atraparan, especialmente porque ahora era un cerebro criminal, o me arrestaban o tendría que luchar para poder escapar. Todo el mundo tiene un lado oscuro y los héroes también, son muy buenos para ocultar ese aspecto de sí mismos al público. 14. Realmente no sabía mucho sobre el héroe de la ciudad y me gustaría conocer sus esfuerzos de primera mano. Así que decidí visitar el Museo Flash, hacer un recorrido y comprender mejor al velocista. 7. Caminé tranquilamente por la calle hacia el Museo Flash. Era un poco fan de Flash, creo que la Liga de la Justicia no es tan fuerte como creen sin él involucrado. Había salvado al mundo varias veces con esa velocidad y ese coeficiente intelectual de él. Debe ser genial tener el poder de un velocista, la sensación electrizante de la velocidad, la fuerza y el relámpago que fluía a través de sus células por todo su cuerpo.
9. A medida que me acercaba al edificio, pude ver el icónico logotipo del rayo estampado en la parte delantera. Respiré hondo y entré. El Museo Flash era un lugar de asombro y maravilla para el velocista conocido como Flash. El museo estaba lleno de fanáticos de todas las edades, todos ansiosos por echar un vistazo al traje, las armas y los recuerdos de Flash. Fui recibido por un amable guía turístico que se suponía que nos guiaría a través de las exhibiciones. Mientras la multitud seguía al guía turístico mientras nos llevaba a una sección del museo, hablé un rato mientras caminaban hacia adelante conmigo de pie y todos se pusieron frente a mí. Es hora de deshacerse de la multitud. Me sorprendió la atención al detalle en cada exhibición. Vi el traje original de The Flash, con botas escarlata y relámpagos amarillos. Pero actualmente las botas son doradas y tienen un símbolo de rayo, que definitivamente es una referencia a su velocidad sobrehumana. Entré en la sala de periódicos y revistas de The Flash Museum, e inmediatamente me llamó la atención la gran cantidad de información que estaba en exhibición. La habitación estaba llena de estanterías y estanterías de periódicos y revistas, cada una dedicada al legado de los velocistas. Al salir de la sala de periódicos y revistas, sentí una sensación de inspiración y asombro. Creo que esa fue la razón por la que la mayoría de la gente en la ciudad son fanáticos del héroe. Pero no, yo no. Tengo que admitir que me impresionó mucho el sistema de seguridad del museo. Las medidas de seguridad que se utilizaron en el museo fueron cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y láseres de alarma. Los láseres de alarma estaban alrededor de la caja de euforia y evitaban que la gente se acercara demasiado o tocara el vidrio, porque atraería la seguridad y se le podría pedir a esa persona que se fuera debido a la sospecha. Cuando el recorrido llegó a su fin, tuve que reagruparme con la multitud para que el guía turístico no notara mi ausencia de ellos. Llegué a la mayoría de las partes del museo incluso antes de que estuvieran allí y entré en secciones que el guía turístico no tomó el resto. Teniendo en cuenta el hecho de que la seguridad no venía para mí cada vez que cruzaba las puertas con sensores de movimiento cada vez que entraba en una sección, eso debe significar que no estaban fuera de los límites, sino que simplemente no estaban incluidos en el recorrido de ese día. Me dieron la oportunidad de tomarme una foto con una réplica del traje de The Flash. La mayoría de la gente se pondría nerviosa y emocionada por ello, pero yo no. No, definitivamente yo no, rechacé respetuosamente la oferta, llamé a un taxi y me dirigí a casa. 4. Después de unos meses de ir al gimnasio para hacer algunos ejercicios. Al principio, solo había estado haciendo entrenamientos ligeros, pero a medida que pasaban los días, Tom había notado cambios significativos en su cuerpo. Sus brazos empezaban a verse más definidos y su pecho empezaba a parecer más grande. Incluso podía ver los comienzos de un six-pack que comenzaba a formarse en su estómago. 9. Estaba extasiado por los cambios que estaba viendo en su cuerpo. Mientras se miraba en el espejo después de un entrenamiento, no pudo evitar sentirse orgulloso del progreso que había logrado en tan poco tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero solo quería ponerse en forma y no perseguir el físico de un culturista. 14. Reanudó sus actividades diarias una vez más, a menudo tenía clases durante el día y luego se dirigía directamente a su turno en el bar por la noche. El bar estaba situado en una zona bulliciosa de la ciudad, rodeado de tiendas y restaurantes. Era un lugar popular tanto para los lugareños como para los turistas. Su turno se ajustó y ahora comenzaba alrededor de las 5 de la tarde, a diferencia de cuando antes eran las 4 de la tarde, y él se encargaba de atender el bar, tomar los pedidos y servir las bebidas. El bar tenía una amplia selección de cervezas, vinos y cócteles, y tenía que saber cómo hacerlos todos, especialmente los que tenían nombres que no tenían ningún sentido. Tenía que ser rápido, realizar múltiples tareas y asegurarse de que todos los clientes estuvieran bien atendidos. En una noche normal, era recibido por los sospechosos habituales, los clientes habituales que venían a tomar una copa y charlar después del trabajo para poder desahogarse. Recordaba sus nombres, sus bebidas favoritas y, a menudo, se unía a las conversaciones cuando tenía que hacerlo. A medida que avanzaba la noche, el bar comenzaba a llenarse de gente que buscaba pasar un buen rato, gente que buscaba una manera de olvidar sus penas temporalmente o que deseaba beber del cansancio del día. La música se hacía más fuerte, las risas se hacían más fuertes y la atmósfera se volvía eléctrica. Trabajaba incansablemente, mezclando bebidas, tomando pedidos y asegurándose de que todos se divirtieran.
Sí, tenía dinero más que suficiente y no necesitaba el trabajo ni el estrés innecesario, ya que ahora tenía otro que pagaba mejor y todo lo que necesitaba por ahora era su cerebro, pero lo hace porque podría ser su coartada algún día cuando se convierta en sospechoso con respecto a un caso criminal. Al fin y al cabo, se había metido en el mundo de los criminales. Tosh se había estado preguntando cuándo Leo traería otro trabajo a su manera que necesitara su experiencia, con el fin de convertirse en la mente maestra criminal perfecta que necesitaba para aprender cómo funciona el clandestino criminal. Leo lo había estado educando lentamente y enseñándole el tipo de trabajos que debía aceptar y los que debía rechazar. El tipo de personas con las que podría hacer trabajos y las que debía evitar, porque algunas podrían ser policías encubiertos. Necesitaba aprender a leer a la gente, incluso cuando intentaban poner una fachada, y trabajar en un bar realmente lo estaba ayudando a hacerlo. A pesar del caos, le encantaba la energía del bar los fines de semana. Disfrutaba de la música, las risas y el bullicio de la conversación. Sentía que formaba parte de algo especial, una comunidad despreocupada que nunca antes había experimentado y que le alegraba. Estaba orgulloso de ser parte de él y protegería ese estilo de vida para que, si alguna vez se veía comprometido, el bar no se viera afectado. Tal vez la gente realmente había crecido en él, que una persona egoísta comenzara a preocuparse por otros que no fueran él mismo fue una verdadera sorpresa para él. 9 entre semana, el bar estaría menos concurrido y tendría un poco más de tiempo para respirar. Se tomaba un poco más de tiempo en cada pedido y charlaba un poco más con los clientes, lo que lo ayudó a ser un poco más sociable con los extraños. A menudo pasaba sus descansos sentado en el bar, hablando con los clientes habituales y poniéndose al día con sus vidas. Todo el mundo sabe que eso es básicamente lo que hacen los camareros, además de servir o mezclar bebidas. Nunca se aburría cada vez que estaba en el bar y cuando una persona disfruta de su trabajo tanto como él, ya no se convierte en un trabajo, sino simplemente en cómo pasaba las tardes y mientras le pagaban por ello. Uno de sus clientes habituales era un hombre mayor llamado Henry. Henry era un hombre de negocios retirado que venía al bar todas las noches de la semana para tomar una copa y charlar. Tom y Henry se habían hecho amigos a lo largo de los meses, y Tom esperaba con ansias las visitas de Henry. Henry le contaba historias sobre su vida y sus viajes, y Tom escuchaba con asombro. Aprender cómo era la vida en el verso de DC desde la perspectiva de otras personas que no eran la suya, y maldita sea, fue un desastre. Todo el mundo está mirando por encima del hombro sin saber cuándo los alienígenas podrían decidir atacar de nuevo o cuando un villano podría decidir ir a una ola de asesinatos psicóticos por razones personales. Al final de la noche, Tom a menudo estaba exhausto pero contento. Se había ganado su paga, había aprendido algo nuevo de un extraño y se divertía. Caminó en dirección a su casa, con los bolsillos llenos de propinas y la cabeza llena de recuerdos de esa noche con los clientes. A pesar de que sabía que lo volvería a hacer todo mañana, todavía trata de vivir el momento. 1. El día siguiente comenzó como cualquier otro día, solo que era un día lluvioso, el viento frío soplaba por el aire ya que tenía a Tom con ganas de volver a dormir. Pero necesitaba levantarse, era otro día que había reservado para explorar un poco más sus poderes y ver de lo que era capaz. Hacía sus entrenamientos matutinos que consistían en flexiones y abdominales, con un poco de espirales de brazos con sus mancuernas. 4. Tom bajó a su sótano, que había convertido en su campo de entrenamiento. El campo deflectivo que era capaz de activar tanto consciente como inconscientemente, quería saber si podía manipular su forma y aprender a hacerlo. Dado que era un campo sólido que no permitía que ninguna cosa extraña que pudiera causarle daño pasara a través de él, pensó en controlarlo y enfocarlo alrededor de una región de su cuerpo. Sabía que su campo deflectivo todavía era demasiado débil para detener una bala sin la concentración adecuada, por lo que pensó en enfocarlo alrededor de una región particular de su cuerpo para poder concentrarse fácilmente en la densidad del campo y lograr detener una bala hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para hacerlo casualmente. 9. Tomó una postura firme en medio del sótano y luego cerró los ojos para concentrarse en su voluntad y materializar lo que tenía en mente. Produjo el campo a su alrededor, pero simplemente lo rodeó y no fue a la región que él imaginó. Tom extendió la mano derecha y apretó el puño. Volvió a cerrar los ojos e imaginó el campo como el viento reuniéndose alrededor de su puño en un movimiento circular, como un orbe pero con el puño dentro. 9. De repente abrió los ojos para mirar su puño pero no podía ver el campo pero podía sentirlo. Tom luego trató de entrar en la sensación que le daba y empujó un poco más.
Su brazo derecho estaba completamente sumergido en el campo y podía sentir lo bien protegido que estaba ese brazo, pero lo vulnerable que había dejado otras partes del cuerpo. Aumentó la densidad del campo a medida que se enfocaba en él como un escudo corporal transparente que nadie podía ver, ni siquiera él, al menos no todavía, ya que solo tenía la sensación de ello. A medida que aumentaba con éxito la densidad del campo alrededor de su brazo, se acercó a una pared y decidió probar qué tan firme era. Plenamente confiado en su propia determinación, tomó una postura firme y luego usó todas sus fuerzas para golpear un lado de la pared del sótano, ya que dejaba pequeñas grietas que se extendían a través de ella y sin que tuviera ningún tipo de contacto con su piel. 9 Era como si también modificara la fuerza de ese brazo, pero no era así, era una fuerza que era el resultado tanto de la velocidad como de la magnitud dirigida hacia la pared. Era producto de su habilidad como manipulador de vectores, pero aún no era muy consciente de ello. Sorprendido por la chispa de progreso que hizo con sus poderes, su mandíbula se quedó boquiabierta de asombro por la fuerza bruta que acababa de desatar, decidió probar su durabilidad, considerando que estaba tomando mucha atención para mantener el campo tan denso y también para mantenerlo alrededor de esa región del brazo. Necesitaba entrenar un poco más para poder enfocar el campo alrededor de una región particular del cuerpo y también para hacerlo denso con solo un pensamiento o inconscientemente. La fuerza que surgió cuando golpeó la pared se sintió extraña y tenía la intención de prestarle más atención para poder saber exactamente por qué su golpe era tan fuerte, sabía que no era tan fuerte físicamente ni tenía una fuerza monstruosa. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.